Lunes 1 de Cuaresma, 15 de febrero de 2016, año de la misericordia. Cristo nos muestra la intimidad de Dios. En nuestras tres primeras reflexiones hemos hablado de ese principio fundamental que decía Juan Pablo II que era quizá el más importante del concilio, en el que nos enseñaba a no separar el hombre de Dios, a no separar la dimensión horizontal de la vertical, el antropocentrismo del teocentrismo. Ni por una parte ni por otra puede haber separación, sino que el hombre tiene su valor a la luz del misterio revelado de Dios. Partiendo de aquí, podemos continuar profundizando en lo que significa la misericordia de Dios para nosotros, las entrañas de misericordia de Dios nuestro Padre. Debemos actuar en consecuencia volviendo la atención sobre este principio fundamental. Esto de que lo horizontal no se puede separar de lo vertical, que la revelación del hombre se nos hace en la revelación del misterio del Padre. Volver sobre este principio con insistencia. Primero, con fe. Este es el primer aspecto. Hemos de conducirnos con fe. Conducirnos con fe, actuar movidos por la fe, no es actuar de un modo irracional, sino aceptar la luz de Dios, lo que Él nos ha revelado, lo que Él nos manifiesta sobre nuestra vida real de cada día, que es la única que tenemos y que es la vida cristiana, la vida real. No consideremos nunca que la fe es una zona simplemente distinta de la vida real, porque hay que salir de la vida real para entrar en ella. No. La fe empapa nuestra vida real y vivimos la vida real en la fe. Tenemos que ver la realidad a la luz de la fe. Volver pues sobre este principio fundamental, no separar lo horizontal de lo vertical, pero volver con fe. Volver sobre este principio con fe. Y volver también con mente abierta, con una inteligencia abierta. Porque la fe conlleva la inteligencia y el uso de la razón. La fe no es algo irracional. La fe exige que la inteligencia la penetre. Santo Tomás explicaba, como muchos otros antes que él, cómo la fe se mueve por el intelecto. La fe busca y se desarrolla por medio de la inteligencia. La fe busca la inteligencia de lo que cree. La fe busca entender lo que cree. Yo acepto la fe, pero no es que simplemente lo afirmo y ya está. Trato de entenderla, de profundizar en sus verdades, de descubrir el sentido de las verdades que rezamos en el credo. Tener una mente abierta quiere decir sin prejuicios, con apertura, libre de condicionamientos de nuestra historia vivida, de nuestras preconcepciones, de nuestras ideologías previas, de condicionamientos afectivos o pasiones desordenadas de ningún tipo. Con mente abierta. Y tercero, con el corazón. Primero, con fe. Segundo, con mente abierta. Tercero, con el corazón. Esto también lo recalcaba Juan Pablo II. Volver sobre este principio de profunda unidad de lo horizontal y de lo vertical con el corazón. Un compañero de San Ignacio de Loyola, cuando daba la pauta de cómo había que hacer los ejercicios espirituales, de cómo había que vivir la vida espiritual, siempre solía repetir este triple principio. Hay que hacerlo todo con el espíritu, con el corazón y prácticamente. Con el espíritu, es decir, mente abierta, pensando en Dios, poniendo a Dios en su lugar. Con el corazón, aplicando el corazón a lo que consideramos, asimilándolo afectivamente. Y prácticamente, poniéndolo por obra, llevándolo a la práctica con consecuencias inmediatas en nuestra vida real, en nuestra vida diaria. Aquí nos elevamos hacia esta visión religiosa, esta visión de fe. Quizá lo que más daño hace al hombre es esa falta de profundidad religiosa, esa pérdida del sentido de lo religioso. Lo que más daño hace al hombre en el aspecto práctico de la religión es considerarla
como algo superficial, como algo secundario, lateral. Separar la fe de la vida. Creer una cosa y actuar de la manera contraria. Predicar lo que luego no practicamos. Que la fe vaya por un lado y la vida por otro. Una separación entre fe y vida. Una cierta práctica al margen de la fe, con alguna fidelidad pero marginal, ¿no? Esto conduce al peligro de caer en el formalismo, en el culto vacío, en la actitud de los fariseos que Jesús denunciaba. Y lo mismo concebir esto de la vida teológica. Uno de los teólogos más importantes del siglo XX y que más colaboración ofreció y que contribuyó decisivamente en la elaboración de los escritos del Concilio Vaticano II, como teólogo experto invitado, Hans Urs von Balthasar, hablaba de cómo la verdadera teología debe hacerse arrodillada, es decir, en la contemplación del misterio de fe, en la adoración del misterio del Dios uno y trino. No se puede separar la teología de la santidad. No se puede separar la fe de la vida. La misma idea repetía también Juan Pablo II en sus discursos a los centros teológicos más importantes, como la Universidad Gregoriana de Roma, como el Instituto Católico de París, o como la Comisión Teológica Internacional, a la que pertenecía también Hans Urs von Balthasar. Él repetía, el Papa, que la teología tiene que ser total, radical, es decir, hay que presentar el misterio total de Cristo. Se refería a una tendencia que ha surgido a veces en algunos ambientes donde se enseña la teología y la fe, y que a veces se refleja en la vida de los religiosos, según la cual uno se ocupa de la teología en el aspecto que sea, una teología que por ejemplo se dedique a los aspectos más terrenos, y margina tanto el tema que se desconecta de lo que se refiere a Dios en la teología. Así ha ocurrido, por ejemplo, en ciertas construcciones de la teología de la liberación. La teología debe tener una estructura de totalidad. No se puede separar lo horizontal de lo vertical. Debe ir siempre a las raíces. Cualquier tema que toquemos debemos entroncarlo siempre en la centralidad teológica, en el misterio de Dios. Como cristianos, entonces, en nuestra vida real y concreta, lo mismo. No nos detengamos solo en hacer las cosas prácticas con fidelidad, con cierta seriedad, sino que veamos todo lo que es religioso en su origen. No dejemos de ir hasta la Trinidad, hasta la fuente de la vida que se nos comunica a nosotros. No nos contentemos solo con enterrar en tierra los talentos, sino que pongámoslos en juego, en nuestra vida concreta, en nuestra práctica de fe, porque la práctica de fe no es solamente ir a misa el domingo. La práctica de fe es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cada día, en cada obra, en cada palabra, en cada pensamiento, hecho con amor a Dios y en un mismo movimiento con amor a nuestros hermanos, como María la Virgen, con un sí total a Dios y en un mismo momento con un sí total a los hermanos. Esto lo indicaba Juan Pablo II cuando hablaba de la misericordia con unas palabras que cito a continuación. He tratado de poner de relieve que ahondar y enriquecer de múltiples formas la conciencia de la Iglesia debe abrir más ampliamente nuestra inteligencia y nuestro corazón. Noten esta insistencia en el corazón, a Cristo mismo. Hasta aquí la cita de Juan Pablo II. Es decir, no se puede estudiar lo que es la Iglesia sin Cristo. No puede ser. Si yo tomo conciencia de lo que la Iglesia me enseña, tengo que ir abriendo la mente y el corazón a Cristo, y si no, no entro en lo que es esa conciencia eclesial, ni en lo que es tener sentido de Iglesia. Hay que añadir que la apertura a Cristo, que en cuanto Redentor del mundo revela plenamente el hombre al propio hombre, como decía Gaudium et Spes 22, no se puede llevar a cabo, a su vez, sin una referencia cada vez más madura a Dios Padre y a su amor misericordioso. Diríamos que cualquier punto que toquemos inmediatamente ha de radicarse en Cristo, cualquier punto de la fe, cualquier punto de la vida de la Iglesia, cualquier punto de la vida cristiana, cualquier aspecto de nuestra vida real y concreta de cada día, ha de radicarse en Cristo y por lo mismo a la vez en el Padre Dios, y así nos abre a la intimidad del Padre. Siempre nos ha de colocar en la revelación del amor del Padre, de la intimidad del Padre que se nos abre y del mismo Cristo,
cuanto hacemos y cuanto vivimos. Cuando me doy a Cristo, se da aquello de el que me ve a mí, ve al Padre. Por tanto, llegamos hasta el fondo, hasta la hondura del misterio de la Trinidad. El cristiano ha de sentirse como en su casa en el corazón del Padre. Estoy en el corazón del Padre, me envuelve su amor misericordioso. Se me revela en Cristo, pero no que me quede solo en Cristo, sino con Cristo y en Él, en Cristo, llego al Padre. San Juan, en el capítulo 14 del Evangelio, lo expresa cuando Jesús en su discurso de la última cena dice: en casa de mi Padre hay muchas estancias. Voy a prepararos sitio. Cuando os haya preparado sitio, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. En Cristo se nos abre el corazón del Padre. Este corazón del Padre es en el que hemos sido injertados al quedar unidos para siempre a Cristo. El día de nuestro bautismo, cuando fuimos injertados, como los sarmientos en la vid, unidos para siempre a Jesucristo, cabeza de la Iglesia, ese mismo día, en ese mismo momento, en el bautismo, fuimos también conducidos a lo más íntimo de las estancias del corazón del Padre. En Cristo se nos ha abierto el corazón del Padre. Esto da una profundidad, una paz, una serenidad inmensa a quien lo piensa y a quien es capaz de vivir así, con una mirada de fe, con mente abierta, con todo el corazón en las circunstancias reales de la vida. Es lo que tenemos que vivir como fondo de nuestra vida cristiana, que empapa toda nuestra existencia en ese corazón del Padre,